básica y son Muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo encuentro internacional de cátedras extraordinarias. Ahora vamos a empezar la segunda actividad del día, en la cual tenemos unas invitados realmente de un nivel importantísimo. Son, debo confesarles, 4 personas que durante pandemia, desde muy diferentes plataformas y razones, nos han dado muchas luces y guías en relación a la preocupación y acciones que debíamos desarrollar como comunidad. La mesa que ahora vamos a tocar se ha titulado El presente es el futuro. Los horizontes del sector cultural en pospandemia. Está enfocada a analizar el presente, el pasado y el futuro en el ámbito de lo cultural a partir de lo que aprendimos, de lo que supimos leer, de lo que no supimos leer que nos estaba aconteciendo y de lo que consideramos que debemos hacer en el corto, mediano y largo plazo después de tan difíciles años que nos tocó vivir como humanidad, ¿no? Nos acompañan 4 personas, como les decía, con una trayectoria amplísima como gestores culturales, pero que se han distinguido en sus diferentes carreras por defender a sus comunidades de múltiples formas. En primer lugar, me gustaría presentarles a Anthony Sargent. Él, después de estudiar política y filosofía en Oxford, trabajó durante 13 años en la radio y televisión de la BBC, antes de ser nombrado director de proyectos artísticos en South Bank Centre en Londres. Como jefe de artes del Ayuntamiento de Birmingham, dirigió las estrategias, inversiones y proyectos culturales de dicha ciudad y posteriormente, como director general fundador del Sage Gateshead, abrió y dirigió el Centro Internacional para la Música y el Descubrimiento Musical. Tras mudarse a Canadá para dirigir el importante festival Luminato Festival de Toronto, evolucionando este reconocido festival por su segunda década, y en la actualidad trabaja internacionalmente como asesor, consultor, comunicador y asimismo forma parte como investigador en el destacadísimo Centro para el Valor de lo Cultural en el Reino Unido. También me gustaría presentar ante ustedes a David Bale. Es director ejecutivo de la Sociedad Internacional de las Artes Escénicas, conocida como ISPA, un referente entre quienes trabajamos en las artes escénicas a nivel internacional realmente poderoso, que tiene sede en Nueva York, que es una red internacional de más de 550 líderes de las artes escénicas de 56 países. Antes de incorporarse a ISPA en 2007, David trabajó durante 20 años en Toronto, tanto en funciones ejecutivas como de consultoría y en una variedad de disciplinas y géneros artísticos múltiple. Es miembro ejecutivo global de National Art Strategies y actualmente forma parte de la Junta Consultiva del Programa de Maestrías en Gestión de las Artes de la Universidad Carnegie Mellon. Nos acompaña también Pablo Rafael de la Madrid, narrador, ensayista, diplomático mexicano, candidato a doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Entre 2003 y 2017 fue consejero cultural de la Embajada de México y director del Instituto Cultural de México en España. En 2018 se desempeñó como consejero cultural de la Embajada de México en Portugal y tras una extensa trayectoria como promotor cultural y en el ámbito editorial, actualmente está al frente de la Dirección General y de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura Federal. Para empezar, me gustaría mencionarles también que está con nosotros Jimena Lara, una gran amiga, quien es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y maestra en Medios, Cultura y Comunicación por la Universidad de Nueva York. Trabajó en la Administración Pública como Directora General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura y fue también directora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde, por cierto, nos conocimos. Donde en dicho cargo coordinó la participación de México en la Bienal de Venecia en los años duales de México con Alemania, Colombia y Reino Unido, y actualmente desempeña de manera sumamente destacada como directora de Cultura e Impacto Social en The Anglo Arts y en The Anglo Mexican Foundation.
Muchas gracias a los 4 por estar hoy presentes y me gustaría comentarles a todas, a todos, que la mesa la preparamos entre todo el equipo de las cátedras y en particular también con el equipo de Jimena del Anglo-Arts, a partir de poder comentar, que ellos puedan comentarles a todas y todos ustedes qué piensan en relación de lo vivido, pero sobre todo qué aprendizaje hemos desarrollado durante el proceso pandémico y qué caminos consideran desde sus múltiples perspectivas y centros de trabajo y especialidad que debemos seguir, ¿no? Creo que la diferencia en relación a las diferentes formaciones y voces y instituciones que hoy día aquí están representadas en la mesa nos puede dar a todos diferentes caminos a seguir, diferentes opiniones personales, pero también institucionales, que considero absolutamente fundamental trabajar. Para iniciar la conversación, que estará organizada, estructurada a partir de que cada uno de ellos dé una primera intervención de 15 minutos, quisiera enfocarme con la participación de Anthony y quisiera también decirles que Anthony es autor de uno de mis libros guías durante pandemia, ¿no? Yo fui un obseso de buscar información en las diferentes plataformas, redes que empezó a surgir dentro de los difíciles meses de la pandemia, donde poco sabíamos de qué hacer y cómo leer lo que nos acontecía. Surgieron diferentes estudios con una gran cantidad de datos, algunos de ellos locales, otros nacionales, otros regionales, pero uno de los primeros estudios o textos que encontré que intentaba comparar y profundizar sobre diferentes temáticas y también poner ejemplos de buenas prácticas fue el que Anthony desarrolló, que se titula COVID-19 y el sector cultural y creativo global. Este es un informe verdaderamente global de investigación que, ya se lo he dicho 2 veces a Anthony durante el día, pero que yo soy un absoluto fan. Y agradezco que lo hayas desarrollado durante pandemia y estamos atentos a tu intervención. Muchas gracias, Anthony, por estar aquí. Muchas gracias. Muy buena presentación. Y quisiera decir un par de cosas antes de comenzar. Antes que nada, este estudio es muy detallado y les voy a mencionar cosas sin ofrecer evidencia alguna. Y me temo que no les voy a dar muchos ejemplos, porque todos estos ejemplos están en el texto y no quiero ir lento, si necesito reducir todo a los 15 minutos que tengo. Y quiero hablar de la perspectiva de la gente que está en estas organizaciones y tengo muchos comentarios sobre esto. En los últimos en los 2 años y medio, en los previos, hubo 600 millones de casos de COVID en el mundo. 10 veces más personas han muerto de COVID que por la pandemia de SARS de 2003. Ha sido un evento global, de una forma que ni siquiera las guerras mundiales han sido globales. Y ha afectado a todos los estratos sociales y económicos del mundo. En el Reino Unido han sido el encierro más grande que hemos tenido desde 1402. Hay que ir hasta esa época para algo similar. Ha afectado nuestras vidas personales y profesionales de una forma sin precedentes. Y se han hecho muchos análisis acerca de esto. Y mucha gente ha perdido su trabajo, ha perdido sus negocios, ha perdido la vida. Y mientras más pienso en esto, más me doy cuenta que hay otra parte de esta imagen que no hemos capturado. Y que es que durante la pandemia, con todas sus dificultades, la gente encontró nuevas formas de explorar, maneras completamente nuevas de funcionar. Y hubo cosas buenas derivadas de esto, hubo cosas positivas que quizás puedan durar más allá de la pandemia. Así que mi estudio intenta capturar las, buenas noticias de la pandemia, no es demasiado decir esto. Los 2 estudios que publiqué con el Centro de Control Cultural en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, que salió el otoño pasado. Ese fue el primero y no iba a escribir otro, pero luego cambió todo tanto que hubo que dar un seguimiento en esta primavera para representar o reflejar estos cambios. Y lo que espero que estos estudios hagan, lo que espero que esto haga, y es el punto de este seminario, es ayudarnos a ser más resilientes y, de hecho, a tener más confianza acerca de cómo lidiamos con las crisis o cómo lidiaremos con las crisis en el futuro. Las prácticas culturales han sido afectadas desproporcionadamente por el COVID por muchas razones. En primer lugar, en el sentido del mercado,
Nuestro sector depende del público que vaya a estas ofertas, depende de que la gente se una, y durante los confinamientos esto fue afectado, y y esto es algo que voy a dar más, pero tenemos modelos de empleo muy frágiles y muy fáciles de afectar. Una gran parte de la gente dentro del sector cultural en el mundo entero trabajan por contrato, son freelancers, es decir, no son parte estructural de la industria en la que trabajan. Una tercera parte de la gente está en estas condiciones, es un número muy grande de personas. Y al ver en retrospectiva esto, podemos ver diferentes momentos en esto. Al principio la gente pensó que no iba a durar mucho, que había que aguantar un poco y luego todo iba a seguir como siempre. Pero después del mes 6 de la pandemia nos dimos cuenta que iba a durar mucho más tiempo y que quizás las cosas no iban a volver a ser iguales. Y la gente comenzó, y en el mundo angloparlante empezó a aparecer esta frase de la nueva normalidad, New Normal. Y quizás que iba a ser nuevas formas de trabajar que quizás incluso pudieran ser mejores. Pero ahora estamos en una tercera fase, una tercera etapa, que creo que es una etapa peligrosa. Y esta etapa, la cuestión en esta etapa es si vamos a aprender las lecciones de los últimos 2 años y medio o si vamos a volver a las viejas maneras de funcionar del pasado. A lo largo de estos años ha habido cambios, ha habido aprendizajes en casi todos los aspectos de la forma en que trabajamos, y todas necesitamos estar más cómodos, más cómodas, simplemente con el lidiar con el cambio en sí, ser más ágiles para cambiar nuestras prioridades, tener más confianza al ver con una mirada fresca cosas que no hemos observado durante muchos años, cosas que parecen ser puntos fijos en nuestros universos. En términos del liderazgo, en los últimos 2 años y medio hemos aprendido que la vieja tradición jerárquica de liderazgo está muy mal, es muy mala para el manejo de las crisis. Necesitamos, en cambio, una mayor agilidad, una aproximación más inclusiva. Y así como tenemos que hacer estos cambios en términos de la administración, de liderazgo, también hemos visto la necesidad de que la cultura de las compañías sean más orgánicas y tengan una mejor integración que las antiguas culturas corporativas de antes de la pandemia. Las culturas integradas son mucho mejores para lidiar con estos problemas que las culturas rígidas. Tenemos que cambiar el esquema de esos muros de silencio que había antes en tantas organizaciones y encontrar formas de trabajar que sean nuevas. Y también ha sido muy interesante el concentrarnos en la salud mental en los últimos 2 años y medio. Y no solo en las artes, esto se ve en todos los sectores económicos. La gente ha estado pensando acerca de lo frágil que es la salud mental. También, y por completo, hemos vuelto a pensar, hemos visto la necesidad de repensar nuestras estrategias de negocios, y siempre se había asumado a trayectorias monodireccionales. Para muchas de las direcciones simplemente había que seguir un plan de 5 años y seguir adelante, y en la crisis es una manera completamente inútil de abordar la estrategia de los negocios. Y eso también ha sido difícil para nosotros en las artes. Tenemos que encontrar formas más creativas para pensar en las estrategias de los negocios y no pensar que esos viejos puntos fijos de nuestra vida siempre van a estar fijos. El COVID ha mostrado problemas acerca de las estrategias de negocios antiguas, y hay una maravillosa entrevista en New York Times con el director de El Cirque du Soleil, este maravilloso personaje canadiense, y como él no había visto toda su compañía a nivel mundial cerró por completo. Se le preguntó por qué no vio la necesidad de prepararse para esto, tener una estrategia para esto. Y él dijo que tenían muchas estrategias de negocios, pero no habían pensado en un escenario en el que perdieran el 100% de sus ingresos. ¿Ustedes piensan en eso? Nadie piensa en eso. Ha habido lecciones muy interesantes para la manera en que nos comunicamos, tanto internamente en nuestras organizaciones como externamente. Las comunicaciones externas antes se centraban en mensajes orientados en el producto. Es decir, le decíamos al público, al personal acerca de lo que hacíamos y para persuadir a la gente que pero entre los últimos 2 años la gente no ha estado haciendo contenido alguno. Sin embargo, han querido mantenerse en contacto con el público, con su público. Así que han tenido que encontrar formas nuevas de establecer un diálogo con sus públicos. Ha sido más complejo esto, y han tenido que encontrar formas para hablar sobre sus compañías de una forma más profunda que simplemente el vender sus espectáculos. Hay grandes partes de mi estudio que hablan sobre la cultura institucional
en vivo y la extinción en 2020 de lo presencial produjo muchísimas cosas, nos llevó al mundo de lo digital. Al principio tuvo que ver con los contenidos que ya existían, pero la gente empezó a hacer cosas para el mundo en línea. Compañías que jamás habían hecho esto, que no tenían ningún historial dentro de esto. Hubo el mundo digital en las compañías, su participación en lo digital aumentó muchísimo. Y también el equipo de calidad se volvió más barato y se volvió más fácil de utilizar. Así que era más fácil para las compañías que hacían cosas en línea. Incluso ahora se ven espectáculos en vivo que en línea. Y eso es algo que es completamente nuevo, que no estaba sucediendo hace 2 años y medio. Y esto tuvo muchos beneficios muy interesantes. Significó que los públicos que estaban ahí podían encontrar ofertas culturales, pero también se pudo acceder a nuevos públicos que quizás geográficamente no estaban cerca, pero se pudo también participar con consumidores a nivel global y también personas que tenían retos para acceder a las artes por otras razones. De repente las artes se volvieron más accesibles para la gente y se creó la oportunidad para un nuevo diálogo entre los productores de las artes y el público, en particular en el sureste de Asia. Las antiguas barreras que había entre productores y consumidores públicos comenzaron a desvanecerse y empezó a cambiar la curación, que es de hecho lo que ya se mencionó aquí, Javier. Y también hay muchos retos en los retos de las compañías, pero también ha habido retos muy interesantes cuando se ve hacia afuera de las compañías. Ha habido nuevas redes, han creado nuevas redes, nuevas colaboraciones entre compañías que uno pensaría que no tienen nada en común, diferentes formas de arte, diferentes escalas, de diferentes lugares geográficos, gente que está en el mundo comercial, en el mundo de la cultura, en el mundo previo a la pandemia, en la era de la prepandemia, es como si fuera una era geológica, la era prepandemia. En esa era muchos de nosotros nos sentíamos muy incómodos acerca de abrir nuestros corazones y abrir nuestras mentes a cosas que eran diferentes y que nos representaban un reto. Pero de repente, durante los años del COVID, se volvió lo más natural del mundo, el compartir los problemas, la solución de los problemas y los retos a lo largo de toda la industria. Y eso es algo que hemos ganado y que es muy importante, me parece. Como dije, también tuvimos que repensar la forma en que interactuamos con nuestro público y ha habido una continuidad con la relación con nuestro público. Y muchos de los productores de arte al principio pensaron que el público estaba ahí, que siempre se habían ido a dormir y había que despertarles y traerlos de nuevo. Pero esta no ha sido la realidad. Los públicos mismos han cambiado por las experiencias de la pandemia. Así que las cosas que los públicos quieren o que y desean y necesitan ya no son las mismas que quieren y necesitaban antes de la pandemia. También es algo más profundo. No solo quieren transacciones nada más ahora, sino algo totalmente distinto. Y los tours, las giras del arte se extinguieron por completo durante los años del confinamiento. Y el COVID no es lo único que ha limitado esto. También hay otros factores, como que el mundo en línea también y el cambio climático también. Es decir, hay diferentes cosas que han tenido que ver, que nos han hecho pensar por completo en la economía de las giras culturales. Y creo que estamos empezando a ver apenas una idea de estas nuevas aproximaciones para las giras internacionales. Este viejo antiguo negocio de ir noche a noche en diferentes ciudades, esto va a cambiar y quizás empiece a ser reemplazado, me parece, por modelos en los cuales tú te sientas en algún lugar por unos cuantos días, quizás una semana, y estableces relaciones con las comunidades locales en lugar de simplemente entrar y salir. Algunas de las cosas más interesantes, las lecciones más profundas, me parece, y quizás más sorprendentes también de la pandemia, ha sido la extraordinaria falta de comprensión por parte del sector cultural, no por todo el sector, y por muchos gobiernos, no todos los gobiernos. Muchos gobiernos han sido muy incomprensivos en este sentido y comparten esto. Es decir, no han entendido, y esto tiene en común, no han entendido los ecosistemas de los que nuestras compañías son parte, no han comprendido lo volátil que son estos modelos empresariales y no han comprendido cuál es la calidad, la naturaleza de la experiencia. Es decir, ahora allá buscamos algo distinto y no han comprendido la estructura del sector en el que una tercera parte de nuestra gente que trabaja en nuestro sector son freelancers o gente que trabaja por contrato y se autoemplea. Y se importaron modelos también de otras industrias que casi nunca funcionan en nuestro sector. En los últimos 2 años y medio, los gobiernos
gobiernos han intentado reconstruir cómo apoyar las artes y ayudarles. Y creo que esta es una cuestión muy importante para el futuro. Si los gobiernos van a ser inteligentes en la forma en que van a usar este aprendizaje para mejorar o no. Encontraron también, y diré esto rápidamente, que darle dinero a las organizaciones no significa lo mismo que estabilizar la industria. Así que el segundo estudio que hice, que termina 6 meses, habla de que ahora se nos está haciendo claro que hay una división binaria entre las cosas que hacemos distintas y que aprendimos y que están relacionadas completamente con la pandemia y que no iban a durar cuando se reabrieran los edificios, acabara todo este encierro. Pero también hubo cosas que cambiaron y que quizás puedan hacer que nuestra industria en el futuro sea un mejor lugar para vivir y para trabajar. En liderazgo hemos aprendido muchas cosas sobre cómo no debemos de llevar las compañías, y también en el mundo en línea toda la capacidad organizativa y el equipo, y también por lo que dijo Javier, esto no va a reemplazar las obras de teatro, bueno, las presentaciones en vivo no, pero sí va a abrir las puertas a un mundo extraordinario de cuestiones en línea, en vivo, una interactiva, obras que nunca hubieras imaginado hace 10 años. Y los gobiernos tienen una gran oportunidad dentro de este ámbito también. Y así, haciendo una pausa, hay 5 cosas claves, me parece, de todo esto. Primero, hay una palabra, algo muy interesante. El salir de la pandemia resulta complicado. Si estuviéramos hablando en China, no estaríamos hablando de salir de la pandemia aún. Y tuvo un inicio muy claro, de un día para el otro. Pero el final no ha sido tan claro como su inicio. Y salir del COVID ha resultado ser mucho más difícil para nosotros y para los gobiernos de lo que pensamos antes. Hay gente que habla acerca de los efectos silenciosos de largo plazo del COVID. Y, en segundo lugar, después de que se obligó a que la gente trabajara en casa durante la pandemia, este trabajo híbrido en el que la gente trabaja parte en la oficina, trabaja parte en la casa, esto es algo que no se va a ir ya. En Singapur casi se trabaja 2 días y medio, la gente en promedio trabaja 2 días y medio remotamente. En Brasil y en Turquía y en Canadá son 2 días de promedio. Y me parece que esto va a tener implicaciones muy profundas para el mundo empresarial. Y también creo que va a tener profundas implicaciones para las economías de las ciudades y de los pueblos también. Las economías del transporte público, por ejemplo, en las ciudades y los pueblos, van a cambiar por completo por el hecho de que grandes números de personas ya no van a trabajar todos los días. Todo esto significa que la incertidumbre y el cambio, lo que algunos teóricos han visto, está aquí para quedarse. Lo que hemos visto para la planeación de crisis y de contingencias, bueno, es simplemente una planeación, y la planeación va a tener que abarcar todo este pensamiento acerca de la incertidumbre y de la crisis. Dado el estrés del sitio de trabajo que hemos experimentado los últimos 2 años y medio y la incertidumbre del público, casi una tercera parte del público al nivel mundial no ha regresado. Y ese es un número muy, muy significativo. Para muchos modelos empresariales esto es imposible de sobrevivir. Y esto me hace empezar a pensar que una de las soluciones para ello quizá tenga que ver con hacer menos y hacerlo mejor. O como un colega mío en Edimburgo dijo hace unos días, producir menos y protestar más. Pensar de una manera diferente acerca de cómo hacemos el arte. Entonces, en los últimos 2 años y medio hemos visto grandes ejemplos de mejores integraciones y mejores aproximaciones hacia el liderazgo, más inclusivas, más empatéticas, sí, Javier, esa es la palabra correcta, y más sofisticados, menos verticales, perdón, y menos señalando lo interno y lo externo, sino más ágiles, estrategias más ágiles, más flexibles, y una manera de aprender a lo largo de diferentes sectores de una manera mucho más ágil. Y es el punto en el que estamos, o desarrollamos sobre la base de todo esto, y tenemos tantas oportunidades para crear una industria más resiliente y más fuerte en el futuro, o regresamos a los viejos días de antes de la pandemia, al sentir que es más fácil regresar a lo que ya conocemos que enfrentar
estos retos nuevos. Y lo que pienso, como pueden darse cuenta, es que debemos, como industria, debemos aprovechar estas lecciones tan valiosas de los últimos 2 años y medio. En cada día, en cada cuestión cotidiana, en todo lo que hacemos, en cada reto, y especialmente en las situaciones que no nos resultan familiares, debemos recordar que en todos esos momentos hay que pensar imaginativamente fuera de las cajas y de los marcos tradicionales, me parece. Y así que eso es lo que yo diría. Si quieren leer mi pieza, tengo 2 estudios en línea. Si googlean Sargent, mi apellido, y luego COVID y Culture, cultura, lo encontrarán. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony. Antes de pasar a ceder la palabra a Jimena, me gustaría leerles un pequeño texto de uno de los 2 libros que Anthony menciona, que creo que para mí es una de las claves de este proceso que hemos pasado. Dice Anthony: como siempre, entre las pérdidas y los daños ha habido un aprendizaje invaluable de nuevos tipos de pensamiento, nuevas formas de hacer. Necesitamos identificar todos esos nuevos aprendizajes en todo el mundo. Luego, construir sobre esos nuevos cimientos, en lugar simplemente de volver a ensamblar las piezas rotas del pasado, ¿no? Para mí creo que es una de las grandes lecciones que la condenada pandemia nos pone encima, el no corriendo querer regresar a lo que teníamos, que tenía, como bien dijo Anthony, muchas piezas rotas. Ahora, después de esta visión global que Anthony nos contó, pasaremos a una visión particular, ¿no? Creo que uno de los grandes beneficios de esta mesa tan diversa es que vamos a ir entrando al problema desde puntos de vista realmente diferentes, pero profundos y reales, ¿no? Y a Jimena le tocó dirigir una institución muy particular después de su múltiple experiencia en ámbito de trabajo internacional, pero desde el ámbito privado, desde el ámbito independiente, que tiene otro tipo de complejidades. Jimena, cuéntanos. Muchas gracias, Juan. A ver. Tenemos una presentación. Buenos días a todos, a todas, a todos. Gracias por estar hoy aquí. Gracias por la invitación. Yo les voy a platicar un poco sobre The Anglo-Mexican Foundation, que es la organización en donde colaboro actualmente y efectivamente en donde pasamos la pandemia. Y bueno, lo que vivimos y aprendimos en ella, ¿no? Contarles un poco en términos generales que somos una AC, una asociación civil mexicana, casi con 80 años de existencia. Y bueno, obviamente sin fines de lucro, y algo importante es que somos autosostenibles, es decir, generamos nuestros propios ingresos a partir de un modelo educativo, en donde con la enseñanza del inglés, la educación formal también con The Churchill School, formación de maestros y certificación de inglés, es que la fundación genera sus propios fondos y con el excedente del costo operativo es que llevamos a cabo nuestra misión social. Y hay una reinversión continua de ese excedente del patrimonio, digamos, en un programa de becas educativas y también en un programa cultural. Entonces, pues nuestra misión en términos generales, transformar la vida de las personas a través de la educación y la cultura. Y hay un brazo cultural de la organización, ¿no?, de The Anglo-Mexican Foundation, que se llama Anglo Arts, que lleva a cabo toda la labor cultural. Y bueno, pues cuando tienes el reto de ser autosostenible, pues el COVID pega importantemente en 2 canchas. La primera, sobre todo, y un poco como decía Anthony con el ejemplo de el Cirque du Soleil, es que la fundación genera sus ingresos a través de la educación, y cuando esa educación es principalmente presencial, de un día a otro, la matrícula de enseñanza del inglés, que son cerca de 20,000 alumnos, desaparece, ¿no? O tiene una pausa importante. Entonces, y además, bueno, por supuesto, en términos normativos, como organización sin fines de lucro, es muy importante, fundamental, poder transparentar y compartir con todas las partes interesadas y nuestros stakeholders cuál es la labor que hacemos y cómo estamos cumpliendo la misión a través de la reinversión de los ingresos, ¿no? Entonces, pues
tenemos ese impacto inmediato y nos damos cuenta también que es muy importante, y esa cancha nos dio el COVID en este momento, de lanzarnos a fondo a medir el impacto social de nuestra labor, ¿no? Porque obviamente pues lo que no se mide no se puede mejorar, es muy difícil hacerlo, ¿no? Y aunque tenemos 80 años haciendo una muy buena labor de educación y cultura, y en Anglo Arts 25 años un poco más con un programa cultural muy importante, no teníamos datos duros de los alcances y los resultados. Y entonces nos dimos a la tarea de un proceso que ha sido muy transformador hacia dentro de la organización, que ha sido diseñar indicadores de impacto social, acorde y digamos a la carta para nuestra propia labor. No importamos un modelo de indicadores de otras instituciones, obviamente utilizamos buenas prácticas internacionales y benchmarking, pero diseñamos indicadores con una metodología propia que nos asegurara que podíamos identificar exactamente qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr con nuestros programas culturales y qué tan bien o mal lo estamos haciendo. Y ha sido una experiencia transformadora hacia adentro porque nos ha obligado a mirarnos con mucha autocrítica y a evaluar lo que pues muchas veces hacemos de manera ya muy natural y que tienes a lo mejor décadas haciendo, mejorando en el proceso, pero que es raro que te detengas a pensar si esa es la mejor forma de incidir en las comunidades en las que quieres incidir. Y entonces nos ha volcado a tomar nuestra misión como lente principal para la toma de decisiones. Ha sido un camino de aproximadamente 2 años de diseñar los indicadores, no nada más para la labor cultural, sino también la educativa, poniendo, digamos, a nuestra misión como norte en una brújula clara para decidir en dónde ponemos nuestros recursos temporales, humanos, económicos, sobre todo cuando son escasos, ¿no?, por el impacto de la pandemia. Y pues te hace también volverte mucho más consciente y sensible a tu entorno, porque también nos puede pasar en las organizaciones que vamos hacia adelante y con la velocidad de la operación te impide darte cuenta de qué tan radicalmente está cambiando la cancha a tu alrededor, un poco lo que nos decía Anthony, ¿no? Visibilizar situaciones del entorno cultural que no necesariamente son evidentes cuando estás en una operación continua, ¿no? Y bueno, pues hicimos una primera labor de definir 4 grandes canchas o 4 grandes criterios a evaluar, ¿no? Decidimos que en principio vamos a pasar por un tamiz todos los proyectos que ya elaboramos y además los nuevos a donde nos lancemos, ¿no?, para asegurarnos que somos relevantes, que tenemos un alcance significativo, mirar con ojo crítico la inversión que esto implica y también valorar la facilidad de gestión. ¿Y a qué me refiero con esto? Importante asegurarnos que lo que hacemos está alineado con nuestra misión. Es muy fácil de pronto que alguna actividad se vuelva muy atractiva, muy interesante y entonces empiezas a desviarte de hacia dónde quieres ir. Y también ser muy críticos en qué tanto un programa que diseñemos es verdaderamente genera un antes y un después para las personas que invitamos a participar en ese programa, ¿no? Qué tanto tenemos la capacidad de generar algo que puede ser un punto transformador en su carrera artística, en este caso, o en su formación artística en el caso de los jóvenes, ¿no? No solo porque es atractivo, porque es interesante, porque es de alta calidad, es relevante en el contexto particular, ¿no? Y por supuesto algo importante es que lo que hacemos desde Anglo Arts tiene que aportar al concepto de marca de la fundación completa, porque al ser, como les decía, nuestro propio generador de ingreso, el elemento cultural nos ayuda a diferenciarnos de cierta competencia que hay en los servicios educativos. Y entonces tenemos que ser un diferenciador y poco a poco ir construyendo desde la perspectiva de Anglo Arts el entendimiento de la marca de la fundación, ¿no? Por supuesto el alcance, qué tanto logramos los números que buscamos, ¿no?, qué tanto nuestros programas tienen un alcance significativo. Importante que no buscamos cantidad por encima de calidad. Por ahí en Mondeacult, justo en una mesa alguien hablaba de acupuntura cultural, ¿no?, que a veces ser muy precisos pero profundos en el impacto vale más la pena y es muchas veces el rol de las fundaciones por encima de otras instancias como pueden ser por supuesto las de la política pública, pero sí qué tanto estamos alcanzando lo que queremos cubrir y qué tanto también hay un cascadeo del impacto social de lo que hacemos, ¿no?, qué tanto afectamos positivamente a la comunidad que rodea a la persona beneficiaria, al artista, a los jóvenes que están recibiendo nuestros programas, o tienen un efecto, digamos, de resonancia, ¿no? Obviamente que hay un retorno social de esa inversión temporal, económica, etc.
Pues la inversión total y per cápita, que hay una relación sana, ¿no?, en el costo de un programa con el alcance que este tiene. Y finalmente, un elemento importante para nosotros hacer un equipo pequeño es que la gestión que implica llevar a cabo un programa haga sentido en el esfuerzo que nos requiere, es decir, el tiempo del ciclo del programa y también qué tanto expertise necesitamos, si lo podemos llevar a cabo nosotros, si necesitamos acercar expertise ajeno y si eso tiene un costo, ¿no?, en la operación. Entonces, son 4 grandes criterios que a veces pareciera que los estamos viendo de manera natural, pero que nos ayudan primero a valorar qué tanto estamos alineados correctamente para alcanzar un mayor impacto con lo que hacemos. Y bueno, pues otro punto importante es que Anglo Arts trabaja en alianza, ¿no? No somos una institución que busque, o cada vez menos, lo deseamos así, ser autosuficientes en nuestros propios programas. Y nos damos cuenta que también hay que pasar un ojo crítico por con quién nos aliamos, ¿no? Hay un ecosistema muy importante de instituciones con las cuales vincularse, pero nos interesa, decidimos que queríamos asegurarnos que los socios que estableciéramos para desarrollar programas fueran codiseñadores con nosotros. Es fácil que las fundaciones se les mire como una fuente de ingresos en donde se hay un aporte y pues estás fuera de la conversación. Y esa no es la intención de nuestra institución, porque nos dedicamos a impartir también, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Entonces nos interesa ser codiseñadores, queremos aliados flexibles y adaptables, ¿no? Buscamos serlo, nosotros también, por supuesto confiables y cumplidores, que no te dejen a la mitad del camino sufriendo, y que potencien nuestra imagen. Somos una institución pequeña, no tenemos el alcance mediático a lo mejor que otras organizaciones, pero si de pronto nos aliamos con la UNAM, por ejemplo, pues eso nos puede dar una resonancia importante para poner allá afuera el mensaje de nuestra organización educativa y a su vez, como les decía, atraer más estudiantes. Queremos que se reconozca el aporte de la organización, es algo importante, no nos podemos dar el lujo de ser anónimos allá afuera, creo que ya nadie puede serlo, ¿no? Y bueno, pues así es como vamos priorizando nuestra inversión, ¿no? Y llegamos a aterrizar 4 ejes de acción en donde está Anglo Arts ahorita. Más allá de en este momento ser una institución que hace una inversión importante en el showcasing, ¿no?, en la presentación de grandes eventos culturales, en este momento, cuando hay recursos limitados, no es nuestra mejor estrategia. Buscamos más bien, primero, trabajar para vincularnos hacia adentro de la organización con las áreas educativas. Y eso no me va a dejar mentir la UNAM y seguramente muchas otras instituciones, que no es fácil, y lo hablaba Javier en su presentación anterior. Atraer a públicos implica competir con esa economía de la atención en donde hay una infinidad de propuestas y en donde si son alumnos que están con nosotros poco tiempo porque vienen a estudiar un idioma, no los tenemos cautivos todo el día y no necesariamente estamos alineados como programadores con lo que los jóvenes en este momento necesitan y quieren ver, y ese es un reto importante que creo que compartimos todos, ¿no? Y lo que hicimos fue aterrizar nuestros programas de una manera cíclica, buscar que no sean eventos de una sola vez, sino volvernos una suerte de becas en donde sean programas cíclicos, ¿no?, recurrentes y que buscan cubrir 3 canchas: la formación, el desarrollo y la nueva creación artística. Siempre en diseño con aliados, como les decía, y buscando un mayor retorno social de inversión con los criterios que les compartí anteriormente, ¿no? Y bueno, les comparto aquí algunos ejemplos. Tenemos un programa para jóvenes en preparatoria de declamación de Shakespeare de manera individual. Hicimos un proyecto con la Universidad Panamericana y la Escuela de Música de la UP con su orquesta para formación de los jóvenes a distancia con una orquesta británica de Shakespeare Sinfonia para poner nueva obra, trabajando con ellos por Zoom. El concurso de oratoria también. Nos aliamos con Teatro UNAM y la Cátedra Bergman para llevar a cabo un programa con el Royal Court Theatre y desarrollo de nueva dramaturgia joven. Estamos justo en ese programa en este momento. Tuvimos en el FITU el primer taller presencial, ¿no? Y quizá, como decía Anthony, ir al menos producto pero más proceso.
Sabemos que el proceso de creación y de formación es fundamental muchas veces para la transformación y la carrera de un artista joven o en mediana carrera. Ese es el tipo de programas que buscamos. Y bueno, también no queremos dejar de impulsar la nueva creación de obra, entonces lo seguimos haciendo, pero buscamos que sea un proceso en donde sumamos a muchos aliados, en donde haya, en este caso, trabajamos con la artista Katy Hind y también con UNAM, con el Festival de la LEF, con el Instituto de Investigaciones Geológicas de la UNAM, para así lograr tener una pieza nueva con un estreno en México y una gira, bueno, estuvo tanto en Escocia como aquí en México, pero en un camino largo de alianza y de proceso, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué hemos aprendido? Muchas cosas, por supuesto. Los retos a futuro, queremos asegurarnos que sabemos medir el impacto a mediano y a largo plazo de lo que hacemos en los programas culturales, que nuestros indicadores no son limitantes, que son incluyentes, que nos alcanzan a medir lo cualitativo y a ver qué tanta diferencia hacemos en las personas con las que colaboramos en 3, 5, 10 años, ¿no? En trabajar en desarrollar nuevos públicos en nuestros alumnos no está fácil, y en agregar valor al modelo educativo de la organización, ¿no? Sin duda necesitamos, como decías, Doni, y también en diferentes intervenciones, liderazgo pues más abierto, más horizontal, más flexible. La planeación sin duda ya no es lo que solía ser. Construir en red, poder tomar decisiones ágiles y bueno, pues estar abiertos a oportunidades inesperadas sin que por ello nos desviemos del norte a donde queremos llegar, ¿no? Y bueno, pues compartirles la experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Anthony quiso ver tu presentación, entonces… Sí. Ahora pasaremos de la experiencia particular de Anglo a una experiencia de Anglo Arts, perdón, a una experiencia que yo considero realmente muy difícil de llevar y de medir, ¿no? David es el director ejecutivo de ISPA, una asociación que tiene como función, como razón de ser, el encabezar a una disciplina artística que es antes de pandemia, creo que era 99% presencial, ¿no? Y que el gran factor de desarrollo y de trabajo y de forma de operar que tiene ISPA era reunirse dichos especialistas, dicha comunidad, para generar redes de trabajo común, para potenciar la industria real, la industria profunda, desde múltiples países, 56 países forman parte de ISPA, pero imagínense hacerlo con el mundo de las artes escénicas detenido, ¿no? Que ese reto lo vivió desde una compañía independiente a una Secretaría de Cultura Federal, lo vivimos todos de alguna manera, pero ellos en particular tuvieron un reto así de rotundo, así de difícil, y revisando su página web, encontré una parte que me llamó particularmente la atención. Uno piensa que este tipo de proyectos, que a veces son confundidos solamente con mercados, donde podemos conectar programador con oferta o generar procesos de coproducción entre instituciones o generar otro tipo de redes para circuitos, no se preocupan por la vida interna de lo que sucede en los espacios. Y me gustó mucho lo que encontré, ¿no? Se los voy a leer. En cierto apartado donde se puede uno entrar a diferentes conferencias, ¿no? Dice textualmente: en la edición virtual Congreso ISPA 2021, a principios de este año, nos reunimos como comunidad para imaginar las artes y explorar el futuro, después de un año impredecible y devastador que arrojó luz sobre las desigualdades existentes y una necesidad urgente de cambio. Desde ahí subrayo algo que Anthony nos contó, que el Anglo tuvo que enfrentar para poder sobrevivir, pero al mismo tiempo poder seguir cumpliendo con su meta de desarrollo social, desarrollo de ámbito cultural. Sigue el texto de ISPA. Sentimos el deseo de los delegados de continuar esta conversación después de un ISPA virtual. La mayoría de los delegados que completaron la encuesta posterior al Congreso dijeron que les gustaría nos concentráramos en el tema de la sustentabilidad en los futuros congresos. Pensamos, ¿por qué esperar hasta entonces?
El término sustentabilidad, a veces tan mal usado últimamente, esto es un paréntesis mío, a partir de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no?, abarca muchos de los temas que el sector de las artes escénicas ha tenido el desafío de contemplar durante el año pasado y considerar cambiar en el futuro. Y subrayan los temas de preocupación de los delegados: la vitalidad económica, la integridad ecológica, la equidad social y la gobernanza institucional. Son los grandes temas que estamos persiguiendo. Y cierran: el tema de esta edición es imaginando nuevos futuros, lo que aquí un poco también estamos intentando hacer, para dar cuenta de las diferentes formas en que la pandemia ha impactado en cada región. A partir de esta corta introducción, cedo la palabra a David. To open the floor to David. Gracias. Hola. I want to begin just by thanking Juan Quisiera and Karina for comenzar agradeciéndoles a Juan por invitarme a participar. La primera vez que estoy en la UNAM, es un gran honor estar aquí. Hace mucho que me hubiera gustado venir. Y como Juan mencionó, estoy al frente de esta organización. Tenemos unos 500 miembros en 60 países, de hecho, en todo el mundo. Y yo siempre hablo de que nuestra membresía representa el ecosistema de las artes escénicas. Hay productores, gente que dan fondos, instituciones educativas, actores, directores, representantes de diferentes organizaciones culturales. Lo que nos une a todos es el deseo de trabajar más allá de las fronteras en un ambiente internacional. Y ese obviamente ha sido un reto durante los últimos 2 años. Como Juan mencionó ya, la mayoría de nuestros programas son presenciales. Y el 16 de marzo, me parece que la fecha del 2020, se cerró la ciudad de Nueva York, y una semana después nosotros llevamos a cabo nuestro primer programa en línea. Y en este momento de nuestra carrera jamás pensé que iba a volver productor de televisión, pero esencialmente es en lo que me convertí, en un productor de televisión. Ya tenemos varios programas, hacemos 2 congresos, 2 conferencias al año, una en Nueva York todos los eneros y una a mitad del año en otra ciudad distinta que varía en todo el mundo. Y no hemos hecho las reuniones internacionales en los últimos 2 años, pero este junio vamos a empezar de nuevo en la ciudad de Manchester. Y hacemos eventos en persona, cara a cara, por completo. Vamos a tener nuestro primer evento de este tipo en enero en Nueva York. Además de los congresos, también estamos comprometidos con el desarrollo del liderazgo. Tenemos un programa de becas que une a líderes artísticos emergentes y que están a la mitad de su carrera. Les damos seminarios y oportunidades, y es una gran oportunidad para que desarrollen sus redes internacionales. Y hemos visto resultados muy tangibles que han surgido de este esfuerzo a lo largo de los años. Tenemos programas que operan a nivel internacional y otros a nivel regional, con más de 30 socios para ello en todo el mundo. Y cuando hablamos acerca del sector cultural, ¿qué queremos decir con esto? Hay un asesor, Plackett Cohen, en Nueva York, que estudia la cultura y el seguimiento de la cultura, y estudian las asunciones, lo que la gente asume acerca de la cultura, y va a ser muy interesante. Y esto tiene que ver con el trabajo que ha hecho Anthony y muchas otras personas también. Y lo que ellos describen las actividades culturales como un rango muy amplio, no solamente como lo que nosotros pensamos tradicionalmente, como ir a ver danza, teatro, disfrutar de la música, sino también, por ejemplo, ir a un restaurante, salir a dar una caminata al parque, o cualquiera de esas actividades que no necesariamente involucran, en términos estrictos, un cuarto oscuro. Y el impacto del COVID, Anthony ya mencionó mucho de esto. Quizás me vieron tomando notas y tachando cosas que yo iba a decir porque me las ganó él. Pero quisiera hablar acerca de las enormes disparidades regionales entre las diferentes zonas que apoyaron activamente todos los sectores, incluyendo el sector del arte, pero también vimos disparidades culturales, no solamente entre diferentes países, sino
dentro de los mismos países. Por ejemplo, entre los estados en Canadá, diferentes provincias o diferentes estados tuvieron aproximaciones completamente distintas acerca de cómo se manejó esta situación. Y eso también fue así en muchos otros lugares. Y en los Estados Unidos, Anthony mencionó que una tercera parte de la fuerza laboral es independiente, y de hecho ese número es casi el 60% en los Estados Unidos, llega al 60%, así que el impacto fue enorme. Simplemente en la ciudad, en Nueva York, simplemente en Nueva York, vimos que había 400,000 personas se fueron de Nueva York, y un gran porcentaje de estas personas eran artistas, gente que trabajaba en restaurantes, gente que trabajaba en industrias independientes. También, obviamente, vimos una gran explosión, una enorme explosión de lo digital, de la programación digital, los programas digitales. En el principio, la gente utilizaba básicamente videos de archivo, cosas que ya habían filmado, y lo que hicimos simplemente fue llevarlo a lo digital o al mundo digital como un producto, pero muy pronto vimos a partir de nuestros consumidores, nuestros públicos, era que esto no estaba satisfaciéndoles. ¿Qué es lo interesante que ha cambiado en estos últimos 2 años? Es ver cómo los artistas realmente han adoptado una nueva aproximación para su obra, para este trabajo. He visto que muchos artistas, por ejemplo, han incorporado los juegos de video en sus ofertas digitales. Y también hemos visto este desarrollo que ha crecido cada vez más. Y también hemos visto los resultados que esto ha tenido y que la gente tiene la expectativa de este tipo de contenidos. Uno de los resultados que hemos visto en diferentes regiones es la defensa del sector cultural, tanto en términos de las respuestas de los gobiernos en muchas regiones, pero también fondos privados en muchas regiones. Hemos visto aproximadamente 10 fundaciones en Nueva York se unieron para apoyar a los artistas e hicieron algo que nunca habían hecho antes en respuesta a esta necesidad. Y hablando de los artistas, me parece que mucha de la conversación y de lo que hemos visto tiene que ver con cambiar la relación con los artistas. En términos históricos, todo el poder había estado en manos del presentador, la presentadora, y no en la mano de los artistas. Y se ha hablado mucho acerca de este modelo de pagar por presentar o pagar por la obra en sí, a un proceso, como dijo Anthony, más bien que se pague por el proceso, y que el 90% a veces de las cosas ocurren antes de la presentación en sí. Es decir, hay que pagarle a la gente y reconocer el trabajo previo a la presentación de la obra en sí. También ha sido algo que ha restringido mucho, por ejemplo, los tours, y ha habido contratos de exclusividad que, por ejemplo, dice, en el cual dice que vas a presentar un show en Nueva York, por ejemplo, pero no puedes presentar este espectáculo, por ejemplo, en Nueva Jersey en 6 meses. Y los presentadores han estado hablando acerca de quitar esos elementos de exclusividad. Uno, también para ayudar a los artistas, pero también porque hace que puedas hacer modelos de giras mucho más inteligentes, en el que las personas puedan hacer giras por ciertas regiones durante semanas y no que simplemente vayan a una ciudad y se vayan y luego regresen mucho tiempo después. Y me parece que mucho de lo que hemos hablado acerca de estos cambios sistémicos, creo que hay una realidad. Y es que la gente no está volviendo a cómo eran las cosas antes, aunque algunos quieran, porque sabemos cómo hacerlo, pero al mismo tiempo ha habido un enorme cambio que es fundamental o sistémico, no solo debido a la pandemia, sino que coincidió mucho también con el movimiento de Me Too, el movimiento de Black Lives Matter, así como el movimiento por el cambio climático. Todas estas son cosas que han tenido un gran impacto entre sí, y son cosas que realmente tenemos que observar, y tenemos que avanzar con todo esto. Me parece que simplemente esos movimientos por sí tuvieron un impacto fundamental dentro de nuestra industria, y la equidad en nuestra industria, o más bien la falta de equidad dentro de nuestra industria. Y de nuevo, Anthony
mencionó brevemente esto. Por lo general hacemos este show como de pareja, somos una pareja como de cómicos, como se pueden dar cuenta, y hacemos este cambio de modelos y lo que la gente puede hacer. He visto muchas organizaciones en diferentes regiones que están buscando más por estos modelos indígenas de liderazgo, que es un modelo de co-liderazgo en vez de este proceso jerárquico. Y hemos visto también, en términos de este cambio sistémico, una nueva generación de trabajadores del arte que están entrando a este mundo, y ellos buscan una aproximación no jerárquica en sus organizaciones y en su forma de trabajar, y de tener una voz más fundamental dentro de cómo funciona la organización. Creo que todo esto ha tenido un gran impacto. Todas estas cosas son cosas que entre sí se han impactado. Y en términos de liderazgo de una organización o de cómo manejar una organización, me parece que la palabra clave es de nuevo la adaptabilidad, y me parece que es algo que ya han mencionado, y es una de las claves, las cosas claves que hemos aprendido, y unas palabras claves, el adaptarse, la adaptabilidad. Quizá haga una pausa aquí y pase el micrófono al siguiente, pero quiero agradecerles y tengo muchas ganas de las preguntas que puedan hacer al final y la conversación que entablaremos. Muchas gracias, David. Quisiera recomendarles muchísimo el estudio que David citó, desarrollado por Placa Cohen y conocido como Culture Track. Es un estudio que siento que rebasa el modelo que de alguna manera estamos acostumbrados en nuestro país de analizar específicamente las disciplinas o los estudios de públicos. Creo que, como bien decía David, dicho estudio puso en la mesa que el arte y la cultura son mucho más grandes que las disciplinas artísticas. Y creo que eso también es un enorme proceso de aprendizaje que vivimos tanto encerrados en nuestras casas y departamentos, como que no se nos puede olvidar ahora que estamos regresando a habitar los espacios de afuera y las cajas negras también, pero que creo que muy rápidamente se está olvidando, y creo que ese estudio puede ser muy buena guía. Ahora cederé la palabra a Pablo Rafael y quisiera comentar dos cosas en relación a su labor durante pandemia y que creo que hay que aplaudir y hay que mencionar de manera muy, muy clara, ¿no? Le tocaron dos enormes proyectos muy difíciles de asir, ¿no? Y que yo seguí de manera muy particular y que algunas veces también me invitaron a participar, que fue desarrollar las encuestas bajo el título de México Creativo, en donde dichos estudios generaban un acercamiento al impacto que se estaba viviendo en nuestro país en relación a la comunidad cultural y lo que la pandemia estaba causando, ¿no? Dichos estudios, a mí en particular el segundo me pareció de una profundidad y de una asertividad muy, muy importante, y creo que sería importante revisarlo periódicamente. Y por otro lado, le tocó una tarea tremenda que fue organizar el Mondiacult, un proyecto que hacía 40 años que no se desarrollaba en el mundo y que México fue sede, y en el cual se tocaron temas que no nos gusta tocar a los organizadores, temas como el estatus del artista, firmado desde 1980 y asumido por casi todos los países firmantes desde la UNESCO, pero que aterrizarlo a la realidad se nos había olvidado hacer, ¿no? Y que creo que fue muy buen recordatorio dentro de los resultados finales de dicho encuentro Mondiacult, que no se nos puede volver a olvidar. Pablo, por favor. Muchas gracias Juan, es un gusto estar aquí en casa, en la UNAM, y además compartir el espacio con David, con Antonio, con mi querida Jimena en este espacio de reflexión. Antes de entrar propiamente en Mondiacult, venía a preparar con un video de 5 minutos que no me voy a quitar el tiempo, teniendo la oportunidad de estar presencialmente, no necesitamos lo digital, al menos en esta mesa. Y quizá antes de entrar en materia quisiera hacer una reflexión precisamente de cara al futuro y la pospandemia. Creo que el título es buenísimo, el presente es el futuro, y yo a ello agregaría una frase que le escuché alguna vez decir a Claro Levy, que es de Claro Levy, que es: el futuro tiene un corazón antiguo. Si nos remontamos a los primeros días de la pandemia, no vayamos tan lejos en esa sensación que estábamos todos en una especie de cueva intentando entender qué estaba pasando en el mundo, mientras las paredes de la cueva se cubrían del rojo de la Johns Hopkins, ese mapa que todos
curioseábamos todos los días, pues quizá lo que habría que entender es que pasaron dos cosas. Una que tiene que ver con las políticas culturales y las preocupaciones que están sucediendo y se están compartiendo en esta mesa, que han venido de diálogos larguísimos. Lástima que una de las contradicciones y tensiones sea que nuestra oportunidad para hablar de espacio sean pocas y que siempre tenemos muy poquito tiempo, pero pensando en esa posibilidad del diálogo, pues primero habría que entender que quizá, o analizar que estamos ante un cambio cultural sin precedentes. Eso es una cosa, y la otra es, además, reflexionar sobre las políticas culturales. Ese cambio cultural sin precedentes tiene que ver con algo que decía Jimena hace rato, ¿no? Vivimos hoy en un tiempo donde planear es extremadamente difícil, no sabemos qué viene después, porque también el otro cambio cultural brutal que padecimos fue que se acabó nuestra idea tradicional del progreso. Es decir, hay un posible límite, hay sociedades que están en riesgo y sobre todo vivimos en estos momentos en un mundo donde las tensiones y las contradicciones están siempre en la mira de nuestro horizonte. Hay una figura poética que a mí me gusta mucho, decía hace rato Anthony que él era un pesimista, yo suelo decir que soy un pesimista, un optimista desencantado, es decir, creo que si aprendemos a reconocer las contradicciones, tendremos la posibilidad de construir un futuro. ¿Qué está en tensión? Pues la tecnología y la naturaleza, la relación entre lo público y lo privado, ¿no? El espacio más público en los 2 últimos años se volvió el escritorio de mi casa, que es el espacio más privado. De esa manera se cruzaron los cables. La relación entre lo global y lo local, la relación entre la llamada cultura popular y la cultura, yo digo pop, ¿no? Es decir, entre la diversidad, la cultura de la diversidad y el reconocimiento de la diversidad, y del otro lado la vida de lo homogéneo, de una cultura cada vez más popular e idéntica. Eso es el cambio cultural en el que nos encontramos y el que enfrentarían, en dado caso, el desarrollo de las políticas culturales y las posibilidades de su futuro. Y en ese sentido, pues también en cada tema asociado a las políticas culturales, pues hay tensiones específicas que todavía no hemos sido capaces de resolver y que están en la mira de ver la posibilidad de construir el futuro. Y decía hace rato la frase de Claro Levy del futuro tiene un corazón antiguo, porque vale la pena un poco revisar qué ha pasado en momentos, en instantes decisivos de la historia, donde la cultura ha jugado un papel fundamental. Se han puesto ejemplos toda la pandemia, ¿no? Termina el siglo XIV, la crisis en Florencia, la pandemia que termina con el 60% de la población de Florencia, que mata a más de 200 millones de personas en el mundo, y lo que sigue después se llamó el Renacimiento, que a su vez atrajo las grandes eras de las navegaciones, los descubrimientos y la primera globalización del mundo que conocemos hoy, ¿no? Pero pues si nos venimos a la conquista de México, también podremos ver que pues quizá la conquista no la ganaron los 400 españoles más sus aliados, las caltecas, que ganaron la conquista, sino que pues también hubo una pandemia que en el lapso de 50 años terminó matando más de 8 millones de personas. ¿Qué sucedió después? Pues ese crisol que se llama México, construido precisamente en el virreinato, ¿no? A la peste le debemos, entre otras cosas, algunas piezas de William Shakespeare. A la peste, después de lo que sucedió en Sevilla, también sucedió inmediatamente después el siglo de oro español. Es decir, ¿qué ha sucedido después de este tipo de crisis? Que las sociedades han tenido la capacidad de reorganizarse y reinventar el futuro, y en ese sentido hay que estar confiados. ¿Qué contradicciones enfrentamos? Enfrentamos las del Estado, donde yo trabajo desde la Secretaría de Cultura, que tiene que ver con los temas de la seguridad social, con los temas legislativos o las reformas legislativas pendientes, con los temas de cómo van a avanzar y cómo se van a inventar, se van a trabajar las políticas públicas del futuro. Tenemos el caso del mercado, es decir, se ha dicho también miles de veces, el sector cultural, a mí me gusta más llamarle sector que industrias creativas, porque las industrias obedece a una gran parte de un inmenso, enorme que se llama la economía cultural o el sector cultural. Salir primero, regresar al último, no tener posibilidades de comercialización, estar fuera de las cadenas de valor del ámbito digital. El estudio que citaba Juan, había una pregunta muy concreta, que se hacía si los encuestados habían logrado mudar sus actividades del espacio físico a lo digital. El 99-100% contestó que sí. El 99-100%
contestó que no había logrado monetizar su actividad. Es decir, los creadores, los artistas, alimentan las plataformas, las compañías de telefonía, las OTTs, de forma gratuita, aportan su empleo ahí y no reciben retribución de regreso. Ese es un gran reto. Es decir, hay esta otra tensión. El ámbito digital es la gran oportunidad, pero al mismo tiempo es el gran reto. Además, entendemos que el 50% de la población en el mundo no tiene acceso a Internet. Está el reto de la sociedad, de los propios creadores y los artistas, de que encuentren la posibilidad de responder a la pregunta de cómo hacer que los bienes culturales circulen de mejor manera, y hay una responsabilidad fundamental del Estado, pero también hay otra serie de oportunidades que están allá afuera. En un mundo como el que tenemos hoy, resulta que ahí están los recursos y no se encuentran las maneras de construir los mecanismos de buenas prácticas que precisamente ayuden a la circulación de los bienes culturales. Si hacemos una reflexión sobre lo que pasó con las pandemias anteriores y los fenómenos o los instantes decisivos que se dio en la cultura, pues quizás sería optimista pensar que hoy estamos ante una posibilidad única, que es el reto, creo que ahí es donde viene el futuro, de construir inteligencia social. Ahí están las buenas prácticas, están en todo el mundo, están las organizaciones, están los organismos multirregionales, están las organizaciones globales como la UNESCO, que acaba de organizar la Conferencia Mundiacul 2022. Y el reto está en cómo construir la inteligencia social que pueda conectarse para lo que hoy se llama la tercera o la cuarta revolución industrial, ¿no? Si recordamos las revoluciones industriales, pues habría siempre un mecanismo de producción de energía, ¿no? Pasamos del carbón a los hidrocarburos y hoy estamos en el reto de las energías renovables. Pasamos de mecanismos de comunicación de los ferrocarriles a las carreteras, a ver qué construye el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Y en ese sentido, pues enfrentamos la posibilidad de construir una sociedad que, si tiene la capacidad de construir la inteligencia social suficiente, va a ser de las energías renovables una forma de consumo distinta y va a tener la capacidad de construirse y organizarse de manera distinta. ¿Qué tiene que ver con esto, con la cultura? Pues todo, ¿no? La inteligencia social se construye a partir de la creatividad y la imaginación, que son dos de las herramientas fundamentales de la cultura o de las culturas, y por supuesto de las políticas culturales. Y a partir de ahí, pues quizá influir en el debate y del otro lado ayudar a construir no solamente nuevos modelos de política cultural, sino de inteligencia social. Y creo que ese es el gran reto que enfrentamos de cara al futuro. Ya no lo distraigo más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por las 4 intervenciones. Ahora abriremos un momento de preguntas entre quienes nos acompañan vía digital y presencial. Quisiera comentar la primera de las intervenciones, nos la pone Javier Morales, y más que una pregunta es una aseveración, un poco en la línea de lo comentado por ustedes 4. Pretender volver al mundo de antes es cavar nuestra tumba con todos esfuerzos ahora inútiles. La oportunidad de crear un mundo nuevo a partir de la vida que no dé ganancias y no trabajar en competencia, ¿no? Esto es lo que Javier Morales nos pregunta. Esperando que se animen quienes nos acompañan a hacer una pregunta, voy a aprovechar que tengo el micrófono y poner en la mesa uno de los temas que a mí más me ha preocupado durante la pandemia y lo que ahora empezamos a llamar pospandemia, y es un tema que les ruego entiendan, porque lo estamos haciendo esta actividad dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad que tiene más de 300,000 alumnos, y en particular nos preocupan los jóvenes, nos preocupan quienes están estudiando, pero sobre todo también nos preocupan quienes han egresado, ¿no? El momento que les tocó vivir a quienes estaban en último año de carrera, de estudios, fue muy difícil. Salieron de su carrera a un mundo en pausa, a un mundo absolutamente detenido, ¿no? Y eso nos lo confirman diferentes estudios desarrollados en cuestión del impacto durante la pandemia en el ámbito cultural. Uno en particular europeo, que a mí me llamó mucho la atención, puso en la mesa
¿Qué disciplinas fueron las que recibieron el impacto más fuerte, ¿no? Por supuesto fueron las artes escénicas, ¿no? Pero dentro de las diferentes disciplinas mencionaban que quienes recibieron el impacto más fuerte fueron las jóvenes generaciones, las generaciones de recién egresados, ¿no? Y a mí me gustaría mucho preguntarles desde sus diferentes perspectivas, ¿qué consideran que debemos hacer para con ellos, ¿no? Si se nos detuvo todo, ¿no? Aquellos que tenemos unos cuantos años más encima, teníamos un colchón sobre el cual sobrevivir, pero estas nuevas generaciones no, ¿no? ¿Qué debemos hacer con ellos? ¿Qué consideran ustedes que ha sucedido en sus diferentes países hacia estas jóvenes generaciones? ¿Quisiera alguno de ustedes comentar algo de qué ha sucedido o qué consideran ustedes que deberíamos hacer? Anthony, vi que te animaste. Me temo que no voy a decir algo que sea muy útil, pero de hecho este es un problema muy grande y hay mucha evidencia acerca de los confinamientos en las escuelas y lo incierto de la enseñanza. Y esto no fue durante 2 meses, fue durante 2 años. Esto ha producido una generación, no solo en la universidad, sino en todos los niveles, de gente que tiene una desventaja muy grande, ha sido muy grande en relación a esto. Los números en Europa son de miedo. Vemos cosas muy básicas, gramática, alfabetismo, matemáticas, muchas cuestiones básicas educativas. La gente está muy retrasada y no se sabe bien cómo se van a poner al día en estos términos. Así que en lugar de pensar acerca de los artistas escénicos que salen de la universidad, y claro, entiendo eso, pero creo que hay un reto aún más grande y tiene que ver con lo que ha sucedido con nuestro sistema educativo en general, y no he visto todavía la gente que esté ofreciendo soluciones para esto. Gracias. Yo creo que algo importante a considerar es el riesgo he escuchado en diferentes entornos una tendencia a leer a los jóvenes como productores autogestivos que están por encima del sistema y que no lo necesitan. Y a mí me parece que es un riesgo, porque me parece que esa autogestión es una respuesta muchas veces a la precariedad. Y creo que a veces las generaciones que ya pasaron y crecieron en un proceso mucho más institucionalizado, con políticas públicas claras y con un camino mucho más marcado, con apoyos públicos, con ayudas público-privadas, pueden mirar a esta generación que genera, produce, se autopromueve y que tiene contenidos muy potentes, muy interesantes, con un discurso muy claro en términos sociales, culturales, etcétera, como una fuente de contenido. Y me parece que hay el riesgo de una explotación, quizá, seguramente, sin desearlo, sin darse cuenta, pero que no es que, me parece que es una lectura muy fácil y sobresimplificar las cosas, como que es una generación que ya no necesita de lo que necesitábamos hace 20, 25 años. Parece que es una respuesta a la precariedad. Y que eso que parece muy fácil que ahora los jóvenes hacen desde su celular, claro que no. Hay un montón de gente detrás con muy pocos recursos, con muy poco acceso a contenidos, y que me parece que las industrias pueden fácilmente echar mano de ello como contenidos gratis y no por ello estar mirando cómo fortalecer el proceso. Y yo creo que es algo que hay que tener presente y tener cuidado, ¿no? De no asumir que está ya superada el momento en el que hay que apoyar. Por favor, Pablo. Pues regresamos a la idea de las contradicciones. En efecto, pues esta generación que la pandemia la atrapó justo en la entrada a la educación superior, y que esa edad donde lo que vas a hacer es tejer tu principal red social de amigos, de conocimiento, donde te vas a formar profesionalmente, donde vas a echar fiesta, donde vas a salir a conquistar el mundo, resulta que regresarte a casa pues fue un vaya golpe, ¿no? Y en ese sentido pues provocó mucho miedo y ansiedad, pero por el otro lado, digamos, en el otro lado de las contradicciones, pues también es cierto que en el horizonte se avisora que el brinco digital que fuimos capaces de dar, entre otras cosas, va a hacer que se abarate la educación.
que las universidades repiensen, como está sucediendo en esta casa, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el acceso a programas, el acceso a alianzas entre universidades de todo el mundo que puedan generar programas de capacitación que puedan ser deslocados, que no solamente sean en el ámbito de la educación formal, sino que también se va a abrir a un enorme universo de mecanismos de capacitación. Si vemos los números simplemente de la economía creativa, hay un estudio de la UNESCO, no lo digo yo, son 29.9 billones de dólares al año, el 3% del Producto Interno Bruto Global, y además es el sector que más empleos genera entre los jóvenes entre los 19 y los 30 años. De ese tamaño es la posibilidad. Entonces, en ese sentido, yo me atrevo a ser optimista. Quizá el reto está en los programas. Y me atrevo, por ejemplo, estuve revisando en la mañana el programa de gestión cultural de la licenciatura, y pues sí valdría la pena darle una actualizada, incluir temas de economía creativa, temas de indicadores, temas de derechos culturales, o sea, los temas de nuevo cuño que no están en el programa, y creo que la misión de las universidades es renovar sobre todo su programación, digamos, y su currícula académica de cara precisamente a ofrecer un servicio de preparación a los jóvenes en esta materia. Aquí la dejo. Muchas gracias. David, ¿quieres aportar? Sure, I think just, we were using the word Sí, empathy claro. earlier. Hemos hablado de empatía y creo que otra palabra clave que hemos usado es resiliencia, y creo que es muy importante que nosotros nos incumbe que estamos en posiciones de liderazgo en las organizaciones, es abrazar esta resiliencia, crear un ambiente que celebre esta resiliencia. Mencioné ya hablar acerca de nuevos modelos empresariales o modelos de liderazgo. Es importante participar con gente joven en nuestras organizaciones y hacerlos parte de la toma de decisiones también y de los programas que tenemos en general. Y creo que eso también va a ayudar mucho en términos de que ellos puedan dar esta experiencia y que estos errores que hemos cometido no se sigan cometiendo. Y nos pregunta, ¿por qué no se ha discutido después de 40 años la necesidad de reformular y actualizar la recomendación de la UNESCO sobre la condición, sobre el estatus del artista? ¿No? ¿Alguno de ustedes quisiera mencionarlo, quisiera comentarlo? Igual, si me permiten, un poco puedo ponerlo yo. Creo que nos olvidamos de hacerlo, Edgardo. Creo que entre todos generamos un modelo en donde la asociación y la voz colectiva de los creadores fue disminuyendo como fuerza, y nos pusimos más a competir por las ayudas, los espacios, y se nos olvidó el que entre todos teníamos que construir un gremio poderoso, con voces múltiples y diversas, que tuviera caminos de discusión y de diálogo con las diferentes autoridades. Eso, la crisis de la pandemia nos lo tiró encima, es mi punto de vista, esa caminar lento que la pandemia obligó a nuestros días, nos obligó a volverlo a ver y nos gritó, no le hiciste caso, no por 40 años, sino por mucho más tiempo, y creo que tenemos esa enorme tarea entre todos, ¿no? ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algo sobre el tema? Solo diría una cosa acerca de esto. Es un tema muy profundo y creo que ya hemos dicho todos esto de diferentes formas, pero uno de los resultados de la pandemia es que estamos pensando de nuevo acerca del estatus del artista en nuestro trabajo. No lo voy a llamar industria, sino en nuestro sector. Y creo que eso potencialmente puede ser algo muy profundo. Fuimos perezosos en nuestra manera de pensar acerca del estatus del artista y la viabilidad del artista y la exposición del artista. Y sí, los artistas no podían monetizar el contenido en línea. Y creo que una de las cosas que la experiencia nos ha hecho ver es que lo mal que hemos cuidado a algunas personas que están más expuestas dentro de todo esto y que son, claro, los artistas, las artistas. You want to go for it, Pablo? No, uno de los ejes de la declaración de Mundiacult es el futuro de las políticas culturales, ¿no? El otro es la economía creativa, el otro es la protección del patrimonio cultural. En el primer eje queda contemplada la posibilidad de revisar qué pasa con la condición del artista, y además hubo todo un debate previo a Mundiacult
donde se decía que por qué la declaración no era una declaración más filosófica, que hiciera una definición de cultura como la hizo la declaración del 82, y del otro lado, creo que en aras del idealismo, la declaración tuvo las agallas de ser una ruta, una brújula, un plan de trabajo muy pragmático, donde está contemplado el tema de la condición del artista y que eso se irá resolviendo como sucedió con la primera declaración del 82 y todo lo que vino después, las convenciones de la UNESCO, todo lo que se heredó del 82 a la fecha. Y creo que esa ruta también está planteada ahora, a partir precisamente de la posibilidad de producir bancos de buenas prácticas. Está sucediendo ya en América Latina, que intercambian experiencias o otra ventaja de las muy pocas que produjo la pandemia es la posibilidad de que los estados trabajaran mucho más rápido y se encontraran de una manera mucho más rápida. En España se acaba de publicar el Estatuto del Artista, está siendo compartido por los países del espacio cultural iberoamericano en estos momentos, ¿no? Lo mismo ha sucedido con otros países que han trabajado sobre las condiciones del artista, sobre todo las de la seguridad social, en mundos que son muy distintos, ¿no? En mundos donde la economía cultural muchas veces se encuentra del lado del sector informal y que necesita pasar a la formalidad, ¿no? Y que garantice los derechos culturales de los artistas, pero que en esa conversación están dándose ejercicios de intercambio que pueden resolver las cosas, creo yo, de una manera mucho más acelerada y que no tarde 40 años en resolverse. Creo que es importante recordar que la UNESCO tiene abierta ahora un estudio sobre el estatus del artista. Lo hace cada 2 años, no es algo que la UNESCO haya soltado, tal vez lo hemos soltado nosotros, tal vez es algo que debe convertirse en prioridad para todos. Incluso antes de llegar al foro, vengo del foro de la UNESCO sobre los objetivos de la Agenda 2030 y la creación de indicadores comunes. Entonces, en México empieza justo en Yucatán un proceso que permita trabajar en nuevos indicadores para la medición del impacto, no solamente del COVID en la cultura, sino de la cultura en la economía, ¿no? El otro día algún ministro decía que la economía no va a cambiar la cultura, sino la cultura va a cambiar la economía, porque precisamente estamos viviendo hechos culturales sin precedente. Y creo que la generación de indicadores y además generar mecanismos que puedan ser compartidos entre países también van a ayudar a avanzar en la parte de la agenda de los derechos de los artistas y el estatuto de los artistas. Jimena, por favor. Sumar a lo que menciona Pablo, que el aporte de los artistas a la economía y indicadores para medir un montón de otras canchas, ¿no? Hablábamos de la salud mental, en fin, el rol del arte en la construcción de sentido común y de sociedad en muchas otras perspectivas, que creo que hay un avance importante sin duda en lo económico, pero no nada más, ¿no? En el rol que juega en el tejido social, en fin, indicadores comunes que podamos mirar como país y como región. Perdón, Antonio. Quisiera conectar esto con algo que dice Jimena y solamente mencionar acerca del impacto económico de la cultura en las artes. Y Jimena dijo algo de la acupuntura, es genial. Y lo grande cosa de la acupuntura es que pones una aguja en un lugar, pero el beneficio lo recibes en otra parte. Y me parece que así funciona el impacto del arte en lo económico. Y ha sido muy resistente para el análisis, porque haces una inversión cultural aquí, pero recibes un beneficio extraordinario por otro lado. Y es muy difícil explicar este vínculo, pero está ahí, existe. Y me parece que eso es algo que tiene que ver con los impactos económicos de las artes, no tiene que ver con el COVID, pero es esto, justo por esto, es que es un área tan problemática y tan difícil de medir. Thanks a lot. Anyone here in the audience present here wants to ask? Pues de verdad les agradecemos muchísimo a los 4 el haber estado presentes y compartir su experiencia. Les agradecemos muchísimo a todos quienes están en la sala y quienes nos han seguido vía los diferentes canales y los invitamos a seguir las actividades de este encuentro. Muy buenas tardes y sigamos peleando porque la cultura sea un derecho de todos. No puedo decirles qué diferencia es tener una sesión así, tener excelentes traducciones. Ha sido maravilloso y quiero agradecerle al intérprete. Bravo. Muchas gracias por eso, Antonio. Muchas gracias a todas y muy buenas tardes.